si la gente no vuelve a Cristo para vivir su amistad, su presencia en la familia, esto no se va a acabar. Es necesario volver. Es momento de pedir por San Ignacio. Ahorita, en este momento voy a hacerlo y vamos a hacerlo entre todos ustedes. Vamos a hacer eso porque necesitamos pedir por la paz y por las familias que han quedado heridas, que han quedado diezmadas por esas muertes de sus hijos, de su esposo, de su padre, de quien sea, ¿no? Pero sí es necesario que le supliquemos a Jesús en el Cristo de la Mesa que esta violencia, que no es solo aquí, es en todos lados, ¿no? Pero aquí se nota más porque es un municipio muy grande, pero a la vez la cabecera muy chica. Entonces todo sucede en San Ignacio, aunque no sucede realmente aquí, ¿no? Pero es el municipio. Y en ese caso, pues tenemos necesidad. Tenemos necesidad de que la gente voltee al Cristo de la Mesa. La gente necesita. Y la falta de conciencia de esa necesidad los hace cometer atropellos, tropelías, y le hace pensar que no hay otra alternativa más que matar, porque necesitamos progresar, pero sin Cristo no hay progreso, sin Cristo no se puede progresar. Entonces necesitamos ser personas positivas, ser personas progresistas, pero ser personas conscientes de que debemos y necesitamos respetarnos unos a otros. Mientras no haya eso, este mundo se va terminando, porque lo vamos terminando. Si nosotros no hacemos la felicidad que buscamos, nadie la va a venir a dar, a traer. La felicidad está en nosotros, en nuestro corazón. Y depende de lo que hagamos, será la felicidad que tengamos. Es momento de orar por San Ignacio. Así es, a eso vengo a orar por San Ignacio, por los habitantes de San Ignacio y por los habitantes de todo el estado. Si se fijan, allí hacen falta ya unos escudos. Yo puse allí, y aquí está Víctor que no me deja mentir, que cuando pusimos esos escudos quisimos invitar, de hecho era una muestra de invitación a que todo el estado de Sinaloa viniera a Cristo, se una a Cristo, invoque a Cristo y lleve a Cristo, porque lo lleva en su corazón. Estamos bautizados y no hay error, no hay duda, no hay titubeo. Cristo está en nosotros. Por eso quitarle la vida al otro pues es traicionar a Cristo y es traicionar nuestro propio. Bueno, tú estás diciendo algo que aquí está Víctor otra vez, lo que lo pongo de testigo, que eso se negoció, se consensó, se platicó, se planeó desde que estuvimos bosquejando y planeando la construcción del Cristo de la Mesa. Pensamos en todos esos beneficios y en otros que no mencionas ahorita tú, Carlos te llamas, ¿verdad? Carlos Piña. Tiene muchos beneficios la construcción de este monumento, y yo señaladamente, aunque digan lo contrario, desde el momento que empezamos a hacer el monumento empezó el progreso de la ciudad de San Ignacio. No hemos podido hacer que progrese en el sentido de paz, de tranquilidad, pero nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y nosotros tenemos nuestra intención y la hemos manifestado. La fe en el Cristo de la Mesa fue muy sostenida por muchos habitantes de Culiacán, más que de Mazatlán, pero sobre todo la fuerza estuvo aquí en San Ignacio, y este monumento que tienen aquí, pues aquí alrededor no hay otro, por eso el icono de San Ignacio, sin buscarlo, nosotros se lo dimos, el patronato se lo dio a San Ignacio. Es lo más atractivo y es lo que más importa. Creas o no creas, crean o no crean, pero este es un icono que manifiesta el potencial de este pueblo, tanto en la fe, como en el amor, como en la religiosidad, como en todo lo que tú quieras interpretarlo, ¿no? Economía y demás. Entonces el turismo tiene que venir a San Ignacio. Mi tiempo está para continuar la construcción del Cristo de la Mesa. Si ellos y los demás habitantes de aquí son de acuerdo, volvemos otra vez a darle, porque si te fijas, o si se fijan, la iglesia es muy cómoda. Yo me siento a gusto, muy feliz, muy tranquilo, porque es fresca, es amplia, es cómoda y aún no tiene el mueble. Pero ahí está marcada, ahí está iniciada, y yo espero que algún día, ojalá que no sea después de que yo me muera, podamos ver terminado el proyecto, tanto de externo como interno. ¿Será pronto? Bueno,
tan pronto como San Ignacio se entusiasme y quiera continuar los trabajos, yo estoy dispuesto, soy materia dispuesta. Aunque no viva aquí, me interesa la cultura y la vida y la historia de San Ignacio.